Tal vez has escuchado mucho estos meses sobre una posible recesión que ya se encuentra o está por venir, pero tal vez no sabes qué es una recesión, cuáles son las causas y síntomas de esta y muchas cosas más que te explicaremos, así que comencemos. Una recesión es una disminución o pérdida generalizada de la actividad económica de un país o región. Esta reducción de la actividad económica se mide a través de la bajada en tasa interanual del Producto Interno Bruto, PIB, y debe producirse de manera generalizada durante un periodo de tiempo significativo. La recesión comienza cuando la economía alcanza su máximo y termina cuando alcanza su mínimo. Entre el mínimo y el máximo, la economía se halla en expansión. Sucede debido a que la gente tiene miedo de perder sus trabajos, hogares o cualquier otra inversión que hayan realizado a causa de la situación. Pero ¿cuáles son los síntomas de una recesión? Aumento del desempleo. Ante la incapacidad de generar nuevos empleos porque no hay crecimiento. En el caso de un crecimiento negativo, aumentan los despidos. Disminución del consumo, ya sea por el aumento de precios, inflación o por la disminución de la capacidad de consumo. Aumento en la cartera vencida de los créditos, provocada por la falta de capacidad de pago de los deudores, que a su vez es provocada por la inflación y el aumento de las tasas de interés. Disminución del PIB, ya que disminuye el consumo. Aumento de inventarios, sobre todo en la industria manufacturera. Pero ¿cómo podemos afrontar una recesión? Las recesiones pueden ser periodos estresantes, no solo para los negocios, sino para los individuos también. Por eso, te damos algunos tips que te pueden ayudar en tu vida personal. 1. Crea tu fondo de emergencia. Una buena regla general es tener ahorrados los gastos de 3 a 6 meses. Esto te ayudará a sobrellevar cualquier pérdida de trabajo o disminución de ingresos. 2. Paga tus deudas con intereses altos y tarjetas de crédito. Esto liberará más dinero de tu presupuesto en el futuro para cubrir lo esencial si tus ingresos disminuyen. 3. Haz inversiones estables a largo plazo. Busca oportunidades para invertir en cosas como bienes raíces o acciones que tengan un historial de resistir bien las recesiones económicas. 4. Diversifica tus flujos de ingresos. Si puedes, ten múltiples fuentes de ingresos para que no dependas tanto de un solo trabajo o sector. Esto podría incluir cosas como trabajo freelance, invertir o rentar una propiedad. 5. Controla tus gastos. Compra solo lo que necesites. Esto te ayudará a estirar aún más tu presupuesto y evitar endeudarse. 6. Mantente positivo. Es importante mantener una perspectiva positiva durante una recesión. Las cosas pueden ser difíciles por un tiempo, pero recuerda que las recesiones eventualmente terminan. 7. Reduzca los gastos de inmediato, especialmente en los artículos no esenciales. Aproveche la oportunidad para revisar su presupuesto y reconsiderar los hábitos de gasto diarios que se acumulan. 8. Preste especial atención al pago de las facturas y evite los recargos por demora. Estos cargos también se acumulan con el tiempo. ¿Cuánto dura una recesión? Es complicado establecer cuánto dura una recesión. Sin embargo, las recesiones que se han registrado tras la Segunda Guerra Mundial tuvieron una duración promedio mayor a 10 meses. La más reciente, es decir, la ocurrida en el 2020, duró 2 meses. ¿Cuáles son los empleos a prueba de recesión? 1. El gobierno. Los empleos gubernamentales parecen estar más aislados de las recesiones que los empleos en otras industrias. 2. Atención médica o asistencia social. Los trabajos en este sector incluyen asistentes de salud en el hogar, enfermeras vocacionales con licencia, gerentes de servicios médicos de salud y más. 3. Ocupaciones de cuidado personal. Los trabajos de cuidado personal incluyen una amplia gama de ocupaciones, pero en general ayudan a las personas a monitorear afecciones crónicas o administrar las actividades diarias de las personas con discapacidades. 4. Educación. Los empleos en la educación primaria, secundaria, superior y de adultos
seguirán siendo demandados y relevantes. 5. Actividades financieras. Si lo tuyo son los números, entonces puedes estar feliz de saber que las actividades financieras tienen un gran potencial laboral, incluso durante una recesión. No importa lo que esté sucediendo con el gasto discrecional, el dinero siempre se mueve y la demanda de estos servicios es constante. 6. Información. Los trabajos en este sector incluyen medios de comunicación, telecomunicaciones, procesamiento de datos, grabación de películas y sonidos, entre otros. 7. Fabricación de bienes no duraderos. Los trabajos de este sector incluyen conductores de camiones, representantes de venta, transportistas de carga y existencias, empleados de envío, recepción y tráfico. 8. Servicios profesionales y empresariales. Los trabajos en este sector incluyen contadores, administración, agentes deportivos y de entretenimiento, valores y crédito.